Ir a la deriva durante años y tratar de reconducirse sin conseguirlo. Aislarse en una ciudad resuelta era muy complicado. Rodeado de gente, ruidos y elementos que te invitan a la distracción de lo que quieres hacer en realidad, porque lo que no quieres es volver a caer. Lo que sí, quizás sea aislarte, que no es lo mismo que vivir en soledad para reencontrarse, para comenzar. Empieza de cero. Publicado por Planeta, Alonso Caparrós en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenido. Bien hallado, estoy encantado y estoy expectante. Expectante, me tienes aquí, Te tengo pero muy, nervioso. No, me tienes, ¿sabes cuando estás Intrigado. intrigado, interesado y tal? O sea, muy bien, muy bien. Me alegro. Todo arranca en algún momento, seguramente no hay una fecha determinada, no hay un momento exacto, pero sí que recopilas cosas y al final lo tienes que situar en algún sitio, en alguna fecha. Yo creo que tú arrancas a los 17 años. Ahí hubo un cambio en tu vida. Efectivamente. Cuéntame. Esto es... en mi caso fue a los 17, pero en realidad los giros inesperados de la vida están a la vuelta de la esquina. Por supuesto. Puede ocurrir con 17, puede ocurrir con 30, puede ocurrir con la edad que sea. A mí me ocurrió con 17. Vino provocado por una raya de coca y a partir de ahí, pues eso, mi vida dio ese giro inesperado y tomó un derrotero que no estaba previsto en ninguno de los casos. Las causas, pues nos podremos enrollar porque son muchas, ¿no? Como todas las cosas. En ese caminar, no sé si hacia adelante, hacia atrás, dando círculos, se fueron perdiendo cosas. Caminar siempre se camina hacia adelante. Bueno. ¿Sabes? Yo pienso que sí, aunque dé la sensación de que vamos para atrás, pero siempre vamos hacia adelante. Y sí, se perdieron muchas cosas, se perdieron momentos que no se pueden recuperar. Entonces, con eso siempre hay que vivir. Y eso no se puede, o sea, no se puede, como no quiero ser redundante, ¿no? Pero no se puede recuperar. Ajá. Pero sí se puede vivir con ello. Y eso hace que, ahora en mi caso, el momento presente lo valore muchísimo más y lo cuide muchísimo más. Porque eso, ¿no? Que existe ese peligro de ver las cosas pasar sin que nos demos cuenta. Ser consciente de eso es importante, precisamente, para saber el valor que tiene el tiempo. ¿No te parece? Totalmente. Es en la soledad donde escuchas tu voz. Yo creo que hablar contigo mismo, hablarte, es un gran paso. Y por eso el aislarse. Por eso el irte. Los retiros son fundamentales y creo que todos los deberíamos llevar a cabo por lo menos un par de veces al año. Porque el mundanal ruido es mucho ruido, es mucha distracción. Y nos olvidamos de tratar con nosotros mismos y esa voz interior que es el gran maestro o la gran maestra queda apagada. Y es la que más nos tiene que decir, nuestra mejor guía. ¿Perdonarse a sí mismo primero para luego empezar a perdonar a los demás o que los demás te perdonen? Es fundamental. Yo creo que si uno no empieza por perdonarse a sí mismo, esperar que el otro te perdone en realidad es pedir permiso para seguir viviendo. Entonces yo creo que uno primero tiene que perdonarse a sí mismo, tratarse con cariño y a partir de ahí el perdón se convierte en algo muy, muy fácil. El pedir perdón, el saber perdonar y el estar preparado a que no te perdonen. Que también ocurre. Es lo que más nos retiene a la hora de pedir perdón. Hablas también de esas pérdidas y de esa recuperación, como es, por ejemplo, en el caso de tus hijos, Andrés y Claudia. Recuperar a tus hijos en un periplo hacia el Holocausto. Totalmente. Me resultaba prácticamente imposible sentarme delante de mis hijos y decirles, mira, ha pasado esto, yo soy este, voy a ser aquel. Necesitábamos tiempo y necesitábamos algo importante que compartir. Entonces, además de los kilómetros y además de la carretera, de las canciones de la radio, de los paisajes, yo elegí determinados destinos porque en mi búsqueda de
de la vida, tenía que tocar la muerte y entender la muerte. Entonces esos destinos eran muy significativos, eran muy importantes, ¿no? Para los dos, para mí mismo, y también creo que era una lección que tenían que ver mis hijos. En esa muerte, aprovecho para preguntarte, ayudas en un hospital y ves la muerte de cerca. Veo mi propia mortalidad, porque al final acercarte a la muerte, a la enfermedad, es ponerte delante de un espejo, donde ves tu mortalidad, tu fragilidad, y ves el sitio donde inevitablemente vamos a llegar. Lo creo. Entonces, cuanto antes aprendamos a tratar con ello, mejor. A mí me sirvió de muchísimo. Mucho aprendizaje, supongo. Mucho. Más que lo que das tú, lo que te dan ellos. Totalmente. Eso es algo que es la ley de ayudar a los demás y lo que yo siempre me llevo de cualquier voluntariado. Por mucho que tú creas que puedes dar, lo que te llevas es inconmensurable. No se puede abarcar. Ayudar también, ayudar sin aspavientos, ayudar al pobre que tienes a la vuelta de la esquina. O el que está un poquito más allá. No hace falta irse a ningún país. Está aquí. Y además sin aspavientos porque con la bondad y con la compasión y con la generosidad también se puede pecar de vanidad. También se puede ser vanidoso con eso. Entonces hay que encontrar la naturalidad en eso. Incluso llegar a hacerlo sin que te des cuenta de lo que estás haciendo, sin darle la menor importancia, ¿no? Que esté dentro de tu agenda diaria sin que sea algo que dices, mira lo que acabo de hacer. Exacto. O mira lo que he hecho, ¿no? Tendría que ser una cosa natural. Y todos tenemos nuestros límites y no todos somos Gandhi, como digo en uno de los capítulos. Sí. Pero es verdad que sí podemos ejercer todos esa bondad, esa compasión, esa empatía, regalar esa sonrisa en nuestro círculo más cercano, con nuestros perros, con nuestro vecino, con la gente con la que trabajamos, con la chica o chico que está en el peaje por el que paso todos los días y que yo creo que es una muestra de respeto, mostrarles una sonrisa y hacerles ese momento, pues por lo menos agradable, ¿no? Sonrisa que te llevas tú también, además. Yo Total. estoy totalmente de acuerdo. Es una respuesta inmediata, total. El señor Antonio y su centro de operaciones en la planta baja. Me parece entrañable. Es que era entrañable. Era ya no se lleva y es una pena, ¿no? Todavía se conservan algunos sitios. Pero aquel portero del edificio que era como un dios protector, que velaba por todos nosotros, se preocupaba de que el que pasara por la calle no era un desconocido o alguien peligroso. Yo con 8 años bajaba al parque en Barcelona y mis padres estaban tranquilos porque sabía que estaba ese hombre ahí. Recuerdo cómo acariciaba a mi perro, cómo me acompañaba en el ascensor y recuerdo su bondad. Lo que lamento es no haberme dado cuenta en ese momento, ¿sabes? Igual que con el profesor Enrique. Son cosas que, repasando, ¿no? O tratando de buscar personas bondadosas en mi vida, digo, ostras, qué huella y qué semilla dejó aquella persona con un pequeño gesto. Sí. Y lo mucho que eso crece a lo largo de la vida dentro de ti, si le haces caso. Por eso la importancia de dedicar sonrisas y de poner a los demás por delante de ti, ¿no? En la gran mayoría de las cosas. Eso es. Los recuerdos, bucear entre ellos porque tienen el poder de cambiarlo todo, aunque hagan daño. Los recuerdos laten, tienen un poder latente, entonces están ahí latiendo. Entonces hay que amasarlos y hay que mirarlos y hay que tratarlos con cariño, porque si no lo haces, te pueden destruir toda la vida, ¿sabes? Pero si los miras y los mimas, se convierten en una enciclopedia de sabiduría, donde miras y dices, esto sí, aquello no, o ahí pensé que me había equivocado, pero hice bien, y al revés. Entonces creo que tienen un valor muy importante, que son joyas que tenemos que mimar y cuidar mucho. Lo que pasa es que a veces da miedo recuperarlos, porque saliste de ahí
salimos de ahí y como que preferimos cubrirlos con olvido, capas y capas y capas y capas que no te hagan daño. Pero eso tiene que ver con el problema que tenemos de pensar que las cosas tienen una identidad propia, incluidos nosotros mismos, porque eso hace que las cosas parezcan invencibles. Pero cuando las observas, te das cuenta de que no eso no es así, sino que todo lo que sucede, tanto lo tangible como lo intangible, como el recuerdo, ¿no? Está hecho de un montón de causas y circunstancias. Y entonces, mirándolas todas, entiendes, ¿no?, por qué ha sucedido eso, y luego te das cuenta de una palabra que usan mucho los budistas, ¿no?, de la vacuidad de todas esas cosas. Entonces, sí que puedes extraer de cualquier cosa, por muy terrible que haya sido, algo bueno. Pero requiere esa visión, quitarle su identidad, ¿no?, porque si no, se convierte en eso, en un demonio. En un demonio invencible. Has hablado de budismo. El libro, la meditación, el budismo y alguna decepción. El libro tibetano de la vida y la muerte. Me llevé una gran decepción porque fue un libro que a mí me ayudó mucho y que leí con auténtica devoción, hasta el punto de memorizarlo, subrayarlo, releerlo. Fue el libro que me enseñó a meditar, con el que yo empecé a meditar. Luego descubrí que su autor fue acusado de un montón de cosas terribles y que bueno, no, ese autor, digamos, fue incluso renegado, ¿no?, por el propio budismo. Pero luego recordé una frase que precisamente venía dentro de ese libro, ¿no?, y que decía: no escuches al mensajero, escucha el mensaje. Y entonces logré reconciliarme con ese libro y también con su autor, a pesar de que fue un hombre que al final, por lo que sé y por lo que se sabe, pues derivó decepcionó muchísimo. Pero todos somos humanos. Por supuesto. Y no hay ninguna religión, ninguna filosofía, ninguna verdad que nuestra imperfección no pueda pervertir. Porque al final somos muy imperfectos, ¿sabes? Entonces al final hay que ser compasivos con nosotros mismos. Empezando por ahí, sobre todo. ¿Por qué perseguimos un imposible si ya la palabra se define por sí sola? Porque somos muy imperfectos, pero perseguimos imposibles. Perseguimos imposibles, y para mí el más grave es que perseguimos la inmortalidad. Sí, de momento no se ha inventado nada. No, pero la perseguimos. Sí. A través de la cirugía estética, de la medicina que creemos que nos va a salvar para siempre. Los estudios científicos van enfocados a la inmortalidad. Entonces buscamos un imposible, porque aun en el caso, ¿no?, de que se den pasos en esa dirección, la condición siempre será el cambio. Y el cambio al final es la muerte. Entonces no hay nada, la ley del universo es el cambio continuo. Entonces la inmortalidad es un imposible, y lo perseguimos a ciegas, frenéticamente, y nos vuelve locos. Ya lo creo. El éxito es lo que vendemos, lo que mostramos, sobre todo en redes, en la calle, a veces a la vecina de enfrente, pero el éxito no es eso. Es como lo que hablábamos hace un momento de la bondad. La bondad no hace falta contarla al mundo. La haces y te llena a ti y a la persona a la que estás ayudando. El éxito es otra cosa. Tenemos un concepto equivocado de lo que es. ¿No te parece? Yo es que creo que es algo que no debería existir. No tiene ningún sentido el éxito. Hay una parte del libro que a mí me encanta, que es aquella reflexión de Carl Sagan, cuando hace girar las cámaras de la Voyager para enfocar a la Tierra desde un punto muy lejano. Y la Tierra queda reducida a un puntito minúsculo al lado de otros millones de puntos, ¿no? Entonces, él hace una reflexión, ¿no?, y dice que lo absurdo que es el ego, esa sensación de éxito, esa sensación de que esto es mío, que se repite a lo largo de la historia del hombre, de pensar que este trozo de tierra o este momento de la vida o esto que he conseguido es como para sentir que uno ha tenido éxito. Cuando yo creo que
lo que debería primar es la humildad total y absoluta, y el agradecimiento. Entonces yo creo que el éxito es algo que nos hemos inventado. Un invento tonto. Y es una debilidad de nuestra, que no va a ningún sitio, más que a desgracias. El suicidio como salida inmediata y sin retorno, cada vez hay más. Es preocupante. Es muy triste. Más en jóvenes, sobre todo. Es muy triste. Y preocupante. Es muy triste, es muy Algo preocupante. está pasando con esta generación. Bueno, yo no sé si es esta generación. Yo creo que algo está pasando con la meta que hemos decidido perseguir, con lo que andamos buscando. Hay algo absolutamente absurdo en lo que estamos haciendo. Es que es absurdo, es que cuando lo piensas un poco tranquilamente, es absurdo esa locura, esa persecución de no sé qué, que hace que la vida pierda sentido. Porque no sé exactamente qué es lo que estamos persiguiendo, no sé exactamente qué es lo que queremos, porque lo piensas y dices, bueno, pero ¿qué es lo que queremos con todo este desarrollo? Porque además, curiosamente, las tasas de suicidio más altas se dan en las ciudades supuestamente más desarrolladas. Entonces, no vemos la señal clara de que perseguimos un absurdo que si no tuviese consecuencias diría, bueno, mira, pues no pasa nada. Pero es que esa persecución nos está matando. No nos está matando. Está haciendo que no queramos vivir. Es muy trágico, yo creo que jamás en la vida ha sucedido algo parecido y creo que no hay ningún otro ser vivo que nosotros consideramos que están por debajo de nosotros que haga eso tan absurdo y tan ridículo y tan sin sentido. Y que no sé cómo vamos a solucionar. Es complicado, pero hay que hacer algo. No sé cómo vamos a solucionar. Yo creo que la única solución está en que empecemos por nosotros mismos. Porque tratar ahora de solucionar los problemas de fuera va a ser imposible. Tenemos que empezar ya por cada uno Es decir, es imposible solucionar lo que nos está pasando sin pasar por una travesía por el desierto. Para poder parar esto, tenemos que estar dispuestos a pasar por eso, por una travesía del desierto. Y precisamente es algo que no estamos dispuestos a hacer en ningún caso. Es verdad. 3 palabras: compasión, calma y entrega. Defíneme cada una un poquito. Compasión. Me parece lo más sorprendente que hay en todo el universo. Cuando nos hablan el agujero negro, la supernova, la física cuántica, todo eso es espectacular. Pero cuando piensas en la compasión, te quedas boquiabierto, porque es eso de lo que solo nosotros somos capaces, que es no solo preocuparte por los demás, sino ayudarle por encima de tus propios intereses. Eso es único en todo el universo conocido y lo tenemos abandonado. El mayor milagro, desde mi punto de vista, de todo lo que conocemos, de todo el universo, está dentro de nosotros y no le hacemos caso. Es de idiotas. Sí. La otra era... Calma. Palabra fundamental. No felicidad, sobre todo esa felicidad que ahora nos intentan vender, que es terrible. Creo que es la mayor estafa y la más peligrosa que ha creado el hombre. Creo que la calma, la paz, la serenidad, la paciencia, la resignación son las claves que necesitamos para poder afrontar cualquier cosa que nos venga, ¿sabes? Nuestra mortalidad y cualquier tragedia. Entonces, lo que hay que perseguir es esa calma. ¿Y entrega? Y entrega está relacionada con la compasión. Es la compasión, ¿sabes? El poder sanador de leer y el poder sanador de escribir. Tú has escrito con el segundo libro, que lo hablábamos fuera de micrófono. Yo te digo, se puede empezar desde cero. Da igual la edad, la situación, el momento. No quiero olvidarme tampoco del pilar fundamental del que hablas, que es Angélica, tu mujer.
Entonces te hago casi 2 preguntas en una. Te dejo que termines. ¿Se puede empezar de cero? Por supuesto. Se puede empezar de cero no cada día, sino cada instante. Porque cada instante supone una decisión. Y esa decisión es un comienzo. Y Angélica, o cualquier persona, quiero decir, sin la ayuda de los demás no podemos. Porque lo único que nos iguala a todos no es el color de piel o la diferencia de piel o el ADN. No. Lo que nos iguala a todos los seres vivos, no todos los seres humanos, es que sufrimos y que no queremos sufrir. Y la única manera de soportar el sufrimiento, de soportar esta soledad, es universalizarlo. Y solo lo puedes universalizar con otra persona. No te lo puede hacer una máquina, una medicina, una pastilla, no. Solamente otro ser humano te puede aliviar los grandes sufrimientos. Porque luego hay sufrimientos que nos inventamos, pero los sufrimientos y los miedos esenciales necesitamos a otra persona. Pues empieza de cero. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, me ha encantado. O sea, me ha encantado. No te imaginas cuánto. Muchísimas gracias.